El cielo de medianoche sobre Nova colgaba como un lienzo magullado, y su luna solitaria proyectaba una luz plateada sobre la escarpada cadena montañosa que albergaba el asentamiento humano. Caleb Mercer se encontraba en el borde de la propiedad de su familia, respirando el aire extraño que, incluso después de 3 años, todavía tenía un sabor ligeramente metálico. El joven de 17 años escaneó el perímetro del asentamiento Norsrey, una colección de estructuras prefabricadas y ampliaciones hechas a mano que albergaban a los 200 colonos restantes de la Tierra. Su llegada no había sido planeada. Un aterrizaje de emergencia después de que su nave interestelar presentara una falla irreparable. Lo que debería haber sido un viaje para establecer una nueva colonia en el planeta habitable de Próxima Centauri los había dejado varados aquí, en este mundo rural inexplorado con su extraña flora y fauna azul y las especies indígenas aún más extrañas que los humanos llamaban las azules. Caleb. La voz de su padre resonó desde su vivienda. Asegurar el ganado antes del anochecer. El sensor detectó movimiento en el bosque del sur. Caleb suspiró, pasándose los dedos por su cabello color arena. «Vamos, papá», gritó, tomando la picana eléctrica que servía tanto de herramienta para herir como de arma defensiva. Las 6 cabras de la familia, descendientes de los pocos embriones de ganado gestados con éxito tras el aterrizaje, no necesitaron que las animaran a entrar en su refugio para pasar la noche. Mientras Caleb aseguraba la puerta reforzada, un sonido distinto a cualquier llamada animal que reconociera se elevó desde el denso follaje más allá de su terreno despejado. Un suave gemido, casi humano, pero no del todo. Caleb se quedó paralizado, buscando instintivamente el cuchillo de caza que llevaba en el cinturón. Una hoja hecha de la dura cáscara de un crustáceo nativo, más afilada que cualquier acero de la tierra. Las normas del asentamiento eran claras. No se podía aventurar más allá del perímetro después del anochecer y no se podía contactar con los lugareños a menos que el consejo lo autorizara. Pero el sonido volvió a sonar, esta vez más débil. No era amenazante, sino herido. «Esto es una estupidez», murmuró Caleb para sí mismo, mientras se deslizaba más allá del límite de la propiedad hacia los imponentes árboles de hojas azules. La maleza se aclaró rápidamente hasta formar un pequeño claro. Y allí, desplomada contra el tronco de un árbol enorme, yacía una figura que le robó el aliento a Caleb. Una muchacha de aproximadamente su edad, su piel del color del cielo de la tarde. Uno azul la sangre, de color violeta oscuro en lugar de roja, se filtraba a través de las lágrimas en su sencilla prenda de cuero. Sus ojos se abrieron de golpe ante su llegada, 3 ojos brillantes con pupilas como fragmentos de ónix contra iris del color del oro bruñido. El miedo inundó su expresión. «Quédate atrás», susurró en un inglés sorprendentemente bueno, aunque su acento torció las palabras en formas extrañas. Muchos de los Asure habían aprendido el idioma humano a través de intercambios comerciales limitados, aunque la mayoría de los asentamientos mantienen una estricta separación. «Estás herido», dijo Caleb, arrodillándose a unos pasos de distancia, mostrando sus palmas vacías. «¿Lo que le pasó?» La niña intentó ponerse de pie pero se desplomó con una mueca de dolor. Instintivamente, Caleb avanzó para ayudar, pero ella retrocedió, presionándose contra el tronco del árbol. «No me toques», advirtió, mientras con una mano buscaba una pequeña daga de hueso que llevaba en la cintura. A pesar de su estado herido, sus movimientos eran precisos y disciplinados. Caleb mantuvo la distancia, agachándose para parecer menos amenazante. «No voy a hacerte daño. Quiero ayudar». «¿Por qué un humano ayudaría a alguien de mi especie?» Sus ojos dorados se entrecerraron con sospecha. «Vuestro pueblo nos teme, a veces nos caza». «Eso no es Caleb», empezó, luego se detuvo. No podía negar honestamente su acusación. Se produjeron incidentes y malentendidos que derivaron en violencia en ambos lados. «Yo no soy así», dijo en cambio. Un espasmo de dolor cruzó su rostro. Se agarró una herida que tenía en el costado. Sangre violeta fresca filtrándose entre sus dedos azules. «¿Qué pasó?»
Caleb preguntó de nuevo, esta vez con más suavidad. Guerreros Crozi, logró decir. Mi gente se dispersó. Yo corrí. Caleb había oído hablar de los Crozi, una tribu nómada de seres azules conocidos por sus incursiones en otros asentamientos, tanto humanos como indígenas. El consejo los había clasificado como extremadamente peligrosos. Déjame ayudarte, dijo acercándose. No, tu especie teme a la mía. Llamarás a tus guerreros. No lo haré, prometió Caleb, aunque no estaba seguro de por qué se sentía tan seguro. Mi nombre es Caleb Mercer. Pasó un largo momento mientras ella lo estudiaba, sus ojos alienígenas aparentemente escudriñando su alma. Finalmente, ella habló. Soy Liara, hija del chamán Tarabal de los Serai. Caleb apenas pudo reprimir un jadeo. Los Sire eran la tribu de Azure más poderosa de la región. Guerreros y cazadores con un estricto código de honor que los hacía impredecibles para los diplomáticos humanos. Fueron la razón principal por la que el Consejo impuso límites tan estrictos. El padre. Pero estás lejos de nuestro territorio. Sí. Ella hizo una mueca mientras se movía. Estaba explorando. Los Crozi tendieron una emboscada a nuestro grupo de caza. Los demás. Su voz se fue apagando. Mi aullido resonó por todo el bosque. Cerca. Demasiado cerca. La cabeza de Liara se levantó de golpe y su expresión se tensó por el miedo. Acechadores nocturnos, susurró. Rastrean la sangre. Debemos abandonar este lugar. La decisión cristalizó en la mente de Caleb con sorprendente claridad. Si él la dejaba, ella moriría. Si la denunciaba, el consejo la pondría en cuarentena, la estudiaría y probablemente la usaría como moneda de cambio con el padre, lo que podría desencadenar un conflicto. ¿Puedes caminar en absoluto? Él preguntó. Los ojos de Lara se entrecerraron. ¿Por qué? Porque voy a ayudarte. Pero necesito llevarte a un lugar seguro, a un lugar escondido. El granero. Su padre rara vez entraba en casa, salvo para alimentar a los animales al amanecer. El desván de almacenamiento proporcionaría refugio y ocultación. Liara se puso de pie con dificultad con la cautelosa ayuda de Caleb. Su cuerpo irradiaba un calor que parecía varios grados más cálido que el de un humano. Olía a especias desconocidas y a cobre. Si me traicionas, susurró mientras comenzaban su vacilante viaje. Mi padre no descansará hasta que todo vuestro asentamiento sea cenizas. Caleb tragó saliva con fuerza pero siguió adelante. Anotado. El viaje de regreso tomó el triple del tiempo debido, con frecuentes paradas cuando las fuerzas de Liara flaqueaban. Un aullido repentino proveniente de la oscuridad los hizo congelar a ambos. El sonido aéreo fue respondido por otra llamada más cercana. Cazadores nocturnos. Lara susurró. Huelen sangre. Como si sus palabras lo hubieran convocado, una figura enorme emergió de la maleza. Un depredador parecido a un lobo pero con 6 patas y pelaje negro azulado que absorbía la luz de la luna en lugar de reflejarla. Sus ojos brillaban color ámbar en la oscuridad. No corras, advirtió Lara, agarrando el brazo de Caleb. Mantén tu posición. La criatura avanzó a grandes zancadas, con las fosas nasales dilatadas mientras olía las heridas de Lara. Los dedos de Caleb se apretaron alrededor de su cuchillo, aunque sabía que proporcionaría poca defensa contra semejante bestia. A mi señal, suspiró Liara. Haz tanto ruido como puedas. El depredador se agazapó y sus músculos se tensaron para saltar. Ahora, Lara gritó. Caleb gritó a todo pulmón, agitando los brazos salvajemente. Liara se unió a él, produciendo un ulular agudo que lastimó los oídos de Caleb. El depredador vaciló, sobresaltado por la repentina cacofonía. En ese momento de confusión, Liara agarró una piedra y la arrojó con una fuerza sorprendente. Golpeó a la criatura directamente entre los ojos. Con un grito de dolor, la bestia se retiró a la oscuridad. Volverá con otros, dijo Lara. Tenemos que darnos prisa.
Apenas habían recorrido la mitad de la distancia hasta el asentamiento cuando los aullidos regresaron. Múltiples voces ahora se llaman unas a otras a través de la oscuridad. Los cazadores nocturnos habían encontrado refuerzos. «Nos están rodeando», dijo Lara. Su respiración era dificultosa. «No podremos escapar de ellos». Caleb examinó frenéticamente sus alrededores. 20 metros más adelante, un enorme árbol de corteza azul se alzaba por encima del dosel del bosque. Sus ramas inferiores se podían saltar. Allí señaló. «¿Puedes escalar?» «En mi condición, apenas». Pero la determinación endureció sus ojos dorados. Liderar el camino. Llegaron al árbol justo cuando las sombras se desprendían del bosque circundante. 3 cazadores nocturnos, con sus cuerpos de 6 patas deslizándose hasta el suelo y sus ojos color ámbar fijos en la presa herida. Caleb empujó a Lara hasta la rama más baja y luego trepó detrás de ella mientras unas mandíbulas chasqueantes fallaban sus piernas por centímetros. La bestia daba vueltas alrededor del árbol, levantándose ocasionalmente sobre sus patas traseras para arañar el tronco con sus garras. Uno saltó sorprendentemente alto. Sus dientes chocaron justo debajo de la rama donde estaba posado. «Son persistentes», murmuró Caleb, ayudando a Liara a subir a una posición más alta y segura. «Pueden esperar durante días», respondió Liara con gravedad. «Es su manera». Se posaron en una rama ancha a 4 metros del suelo. Liara se reclinó contra el tronco. El dolor era evidente en cada línea de su cuerpo. «Déjame ver tus heridas», dijo Caleb. «No se puede hacer nada sin la medicina adecuada. Al menos puedo limpiarlos y prevenir infecciones». Se arrancó una tira de la camisa. «¿Puedo?» Después de un momento de vacilación, Liara asintió. Caleb limpió suavemente las peores heridas. Un profundo pinchazo en la parte superior del brazo y un largo corte en las costillas. La sangre violeta se coaguló rápidamente, formando una cubierta dura similar a una escama sobre las heridas. «Tu sangre», observó Caleb, fascinado. «Endurece un mecanismo de defensa. Previene la pérdida de sangre y las infecciones». Liara lo observó trabajar con ojos curiosos. «Tu especie no tiene esto». «No, nuestra sangre permanece líquida». «Hace las cosas más desordenadas». Un fantasma de sonrisa tocó sus labios azules. «Diseño ineficiente». Caleb se encontró devolviéndole la sonrisa. «Sí, bueno, lo compensamos de otras maneras». Se quedaron en silencio mientras la noche se profundizaba a su alrededor. Los cazadores continuaron su vigilancia abajo, probando de vez en cuando la trepabilidad de los árboles antes de volver a sentarse a esperar atentamente. La luna alienígena se elevó más alto, proyectando una luz plateada a través del dosel. «Cuéntame algo de tu asentamiento», dijo Lara finalmente. «¿Por qué tu gente se queda en un solo lugar?» «Es más seguro. Podemos construir defensas, cultivar alimentos, criar animales». Caleb la estudió con curiosidad. «El padre no tiene hogares permanentes. Seguimos la gran migración. Manadas de bestias tama que proporcionan carne, pieles y huesos para herramientas. Construimos campamentos temporales que se mueven según las estaciones». Su expresión se volvió distante, aunque algunos argumentan que deberíamos establecer territorios permanentes como las tribus del valle. ¿Es eso de lo que se trata la lucha? ¿Territorio? Los ojos dorados del LRA brillaron. Los Kairoi luchan por el dominio, no por territorio. Buscan gobernar todo Naavei por la fuerza en lugar del honor. Ingenuo. Nuestro verdadero nombre. Significa hijos de la primera agua. Ella inclinó la cabeza. ¿Cómo nos llama vuestra gente? ¿Los de color azul? Caleb admitió. Por tu piel. Por primera vez, Lara se rió, un sonido melódico que hizo que el corazón de Caleb saltara. ¿Qué tan literal y cómo se llaman ustedes mismos? Humanos, aunque supongo que para ti somos extraterrestres. A los de vuestra especie los llamamos visitantes pálidos, respondió ella. Por razones obvias. La noche pasó lentamente.
Se turnaron para mirar mientras el otro dormitaba, aunque Caleb sospechaba que Liara nunca dormía de verdad. Sus ojos dorados permanecieron medio abiertos, siguiendo cada movimiento que ocurría abajo. El amanecer amaneció con una rapidez sorprendente, como ocurría a menudo en Nova. Los cazadores nocturnos, criaturas de la oscuridad, se retiraron de mala gana hacia el bosque más profundo mientras la luz del sol se filtraba a través del dosel. Regresarán al anochecer, dijo Lara, examinando cuidadosamente su brazo herido. Pero el acuerdo ya está cerca. Sí, menos de 10 minutos si nos movemos rápidamente. Bajaron del árbol con cautela. Lara se movió con mayor facilidad que la noche anterior. Sus notables habilidades curativas ya están en acción. Aún así, aceptó la mano tranquilizadora de Caleb sin hacer comentarios. Para recorrer el tramo final, cruzando el patio abierto hasta el granero, fue necesario esperar hasta que las luces de la casa de sus padres se apagaran por la noche. Cuando finalmente llegaron al granero, Caleb ayudó a Lara a subir la tosca escalera hasta el pajar, haciendo una mueca ante cada sonido que parecía demasiado fuerte en la tranquila noche. «Quédate aquí», susurró. «Traeré suministros médicos». Regresó 20 minutos después con un botiquín de contrabando, agua y raciones de comida. Liara estaba sentada acurrucada en un rincón. Sus ojos dorados reflejaban la luz de la luna que se filtraba a través de las grietas de las paredes de madera. «Son heridas punzantes», observó Caleb mientras limpiaba las heridas en el interior de su brazo. «Puntas de lanza», asintió Liara. Crossy envenenó sus armas, pero un toque de orgullo apareció en su voz. «Nuestros cuerpos neutralizan la mayoría de las toxinas». «¿Mayoría?», Caleb cuestionó, aplicándole un antiséptico que la hizo silbar entre dientes afilados. «Todavía estoy debilitado». Sus ojos lo estudiaron mientras trabajaba. «¿Por qué me ayudas, Caleb Mercer?». Hizo una pausa para considerar genuinamente la pregunta. «Porque es lo correcto», dijo finalmente. «Porque necesitabas ayuda y yo te la podía dar». «¡Qué sencillez!», murmuró. «Mi gente diría que actúas sin astucia». ¿Eso es un insulto? Un fantasma de una sonrisa tocó sus labios azules. Tal vez. O tal vez es lo suficientemente raro como para que valga la pena destacarlo. Mientras terminaba de vendarle las heridas, Caleb sacó una vieja manta térmica de una caja de almacenamiento. Uno de los pocos consuelos que poseía, rescatado del accidente de su nave. «Toma, Dirt Butch», dijo, envolviéndolo sobre sus hombros. «Las noches se vuelven frías». Liara tocó la manta con asombro. «Este material no lo tenemos igual. Es de la tierra. Mantiene el calor mejor que cualquier cosa que hayamos encontrado aquí». Ella lo apretó más fuerte alrededor de ella. «Gracias, Caleb Mercer». Esa noche, Lara tuvo fiebre y su piel azul se tornó de un color índigo alarmante mientras su cuerpo luchaba contra el veneno Crossy. Caleb se mantuvo alerta, refrescándole la frente con paños húmedos y ayudándola a beber cuando recuperó la conciencia brevemente. «El veneno es más fuerte de lo que pensaba», jadeó durante un momento lúcido. «Mi padre sabría la cura. Hierbas de los valles orientales». «Dime cómo son», instó Caleb. «Los encontraré». «No, es demasiado peligroso. Crossy sigue cazando». Pero Caleb insistió y finalmente Liara describió una planta con hojas con vetas plateadas y bayas de color púrpura intenso que crecían cerca de fuentes de agua. Cuando ella volvió a caer en un sueño febril, Caleb salió del granero y se dirigió al arroyo oriental que atravesaba el territorio del asentamiento. La noche era peligrosa para los humanos que estaban solos en el bosque, pero el miedo por Lara lo impulsó a seguir adelante. Buscó frenéticamente a lo largo de las orillas del arroyo, usando su linterna con moderación para evitar atraer depredadores. Después de una hora de búsqueda cada vez más desesperada, lo encontró. Un grupo de arbustos con las distintivas hojas con vetas plateadas que Liara había descrito. Estaba intentando alcanzar las bayas cuando un sonido lo dejó paralizado. El distintivo silbido de un grupo de cazadores ingenuos comunicándose.
Los guerreros Crossi todavía buscan a su presa escapada. Caleb apagó la luz y se acurrucó entre la maleza, apenas atreviéndose a respirar mientras 3 figuras de piel azul se movían por la orilla opuesta. Sus caras estaban pintadas con marcas negras irregulares, que las diferenciaban de los patrones más geométricos que Liara había descrito como tradición siri. Pasaron sin notarlo, pero su presencia confirmó los temores de Liara. Los Crossi no habían abandonado la casa. Caleb recogió las vallas rápidamente y se retiró hacia el asentamiento, tomando una ruta indirecta para evitar dejar un rastro obvio. Cuando regresó al granero, la condición de Liara había empeorado. Su respiración se volvió entrecortada y su piel adquirió ahora un tono índigo profundo y alarmante. «Los encontré», susurró, aplastando las vallas como ella le había indicado. «Quédate conmigo, Lara». Mezcló las bayas trituradas con agua y la ayudó a beber la amarga mezcla. Durante varios minutos aterradores, no ocurrió nada. Luego, poco a poco, su respiración se fue calmando. El color antinatural desapareció de su piel, volviendo a su tono azul normal. «Arriesgaste mucho», murmuró ella, con los ojos entrecerrados por el cansancio. «No podía dejarte morir», respondió Caleb simplemente. Su mano encontró la de él en la oscuridad. «El Señor recuerda a quienes nos ayudan», Caleb Mercer. «Y a quienes nos dañan», cerró sus ojos dorados. «Recuérdalo en los días venideros». A medida que pasaban los días, Caleb estableció una rutina. Realizó sus tareas con una eficiencia exagerada, creando pequeños espacios de tiempo para controlar a Laura, llevarle comida y agua y cambiarle las vendas. Las heridas comenzaron a sanar con una velocidad notable. La sangre violeta se coaguló formando escamas que gradualmente se desprendieron para revelar una piel azul impecable debajo. En la 4ª noche, la encontró de pie, probando su fuerza recuperada realizando una serie de movimientos fluidos que le recordaron a las prácticas de artes marciales de la tierra. «Tu cuerpo se cura rápidamente», observó. «Los sires son guerreros natos», respondió ella. «Nuestros cuerpos sirven a nuestra voluntad». Caleb se sentó en un fardo de heno y observó sus elegantes movimientos. «Háblame de tu gente. El consejo dice que los señores son peligrosos e impredecibles». La expresión de Liara se endureció. «Vuestro consejo no sabe nada. Nos regimos por el honor y la tradición. Protegemos nuestro territorio. Cazamos para sobrevivir. No dañamos a nadie que respete nuestros límites». Ella hizo una pausa. «Hasta que llegó tu especie, cayendo del cielo en tu recipiente ardiente. Vivíamos en equilibrio con las demás tribus. Pero algunos, como los Crossi, atacan a otros. Los Crossi rechazaron las antiguas costumbres. Toman lo que no se gana. Matan por placer más que por necesidad». Ella terminó su ejercicio y se sentó a su lado. «Mi padre dirige nuestra tribu tanto en asuntos espirituales como en la guerra. Ha intentado mantener la paz con su asentamiento a pesar de los temores de muchos guerreros». «No lo sabía», admitió Caleb. «Nos dicen que nos mantengamos alejados de todos los de color azul». «¿Los de color azul?», Lara repitió con expresión perpleja. «Así llamamos a vuestra gente por vuestra piel». Por primera vez, Liara se rió, un sonido melódico que hizo que el corazón de Caleb saltara. «Qué extraño. Nos llamamos Niavi, hijos de la primera agua». Sus ojos dorados lo estudiaron, y a los de su especie los llamamos visitantes pálidos por razones obvias. Un repentino alboroto afuera interrumpió su conversación. Se oyeron voces gritando órdenes y la campana de alarma del asentamiento empezó a sonar. «¿Lo que está sucediendo?», Liara susurró alerta al instante. Caleb se arrastró hasta un pequeño hueco en la pared del granero. «Raiders», suspiró. «Invasores. Humanos del asentamiento occidental». El asentamiento occidental se había separado de Norsroy 3 años antes. Un grupo disidente que creía en la expansión agresiva y la adquisición de recursos en lugar de una integración cuidadosa con su nuevo mundo.
Ocasionalmente atacaban otros puestos avanzados humanos para obtener suministros y tecnología. ¿Cuántos? Lear preguntó, uniéndose a él en la pared. Al menos 20. Están armados con porras eléctricas y armas de fuego primitivas. Él se volvió hacia ella. Permanecer ocultos si registran el granero. No me acobardaré mientras tu gente enfrenta el peligro. Liara interrumpió. Puedo ayudar. ¿Cómo? Todavía estás herido. Y si alguien te ve, el Señor sabe formas de pelear que tu gente no conoce. Ella sostuvo su mirada fijamente. Créeme, Caleb Mercer. Antes de que pudiera discutir más, se oyeron disparos. A través del hueco, vieron a 3 asaltantes acorralando a una joven, Sara, la aprendiz de médico del asentamiento. Ella agarró una bolsa de suministros médicos contra su pecho y se alejó de sus perseguidores. La matarán por esos suministros, dijo Caleb, mientras ya se dirigía hacia la escalera. Tengo que ayudar. Liara lo siguió abajo. Nos ayudamos juntos. Salieron del granero, manteniéndose en las sombras mientras se acercaban al enfrentamiento. Un asaltante agarró el brazo de Sara y lo retorció hasta que ella gritó de dolor. «Déjala ir», gritó Selp, apareciendo en escena con su cuchillo de caza desenvainado. Los asaltantes se sorprendieron por un momento y luego estallaron en risas. «Mira a este héroe». Uno se burló. «¿Crees que puedes con los 3, muchacho?» Caleb se tragó su miedo. «No dejaré que le hagas daño». «Tu elección», gruñó el líder, levantando su bastón eléctrico. Se lanzó hacia adelante y de repente se desplomó en el suelo cuando Liara se materializó desde la oscuridad, golpeándolo en la base del cráneo con el borde de su mano. Los otros asaltantes se quedaron boquiabiertos al ver la aparición de piel azul que parecía haber surgido de la nada. Su vacilación le dio a Caleb la oportunidad que necesitaba. Abordó al atacante más cercano y lo tiró al suelo. El hombre era más fuerte, pero Caleb tenía la sorpresa de su lado. Se pelearon en el suelo, cada uno luchando por obtener una ventaja. Liara se movió como el agua, evadiendo el golpe salvaje del tercer asaltante y usando su impulso para hacerlo caer al suelo. Ella gritó órdenes a Sara en un inglés claro. «Corre, pide ayuda». No hubo que decírselo 2 veces al médico. Ella corrió hacia el centro del asentamiento, gritando pidiendo refuerzos. El oponente de Caleb logró voltearlo sobre su espalda, sujetándolo con una rodilla en su pecho. El asaltante levantó un trozo de metal afilado, listo para hundirlo en la garganta de Caleb hasta que una mano azul agarró su muñeca, girándola con tanta fuerza que los huesos crujieron audiblemente. El asaltante gritó y soltó su arma mientras Liara lo apartaba de Caleb con fuerza. Contradiciendo su esbelta figura, «El próximo hueso que te rompa será el del cuello», siseó, con sus ojos dorados encendidos por una furia fría. Para cuando llegó la seguridad del asentamiento, liderada por una desconcertada Sara, los 3 asaltantes yacían desplomados en el suelo, uno inconsciente, otro con una muñeca rota y el otro con la rodilla de Caleb firmemente plantada entre los omóplatos. Lo que siguió fue el caos. Los agentes de seguridad miraron atónitos a Liara. Los colonos salieron de sus viviendas, señalando y susurrando a la chica de piel azul que permanecía desafiante junto a Caleb. Marcus Fletcher, el jefe de seguridad del asentamiento, se abrió paso entre la multitud, con la mano sobre su arma. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió. «Merc, explícate». Caleb se colocó protectoramente frente a Lara. «Ella nos ayudó a luchar contra estos asaltantes. Salvó la vida de Sara. Quizás también la mía. Ella es», respondió Fletcher, como si eso lo explicara todo. «¿Cuánto tiempo? La has estado albergando». «Ella estaba herida. La encontré en el bosque hace 5 días». Los murmullos resonaron entre la multitud reunida. Algunos rostros mostraban miedo, otros curiosidad, unos cuantos hostilidad manifiesta. «Los padres son peligrosos», dijo Fletcher con voz dura. «Es necesario contenerla hasta que el consejo decida qué hacer». «No»,
La negativa de Caleb silenció a la multitud. Ella está bajo mi protección. Ella no ha hecho nada malo. De hecho, ella simplemente ayudó a defender nuestro asentamiento. ¿Tu protección? La risa de Fletcher fue áspera. Tienes 17 años, Mercer. No tienes autoridad aquí. Entonces me iré con ella, dijo Caleb, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la declaración. Si el asentamiento no muestra gratitud a alguien que nos ayudó, entonces tal vez no valga la pena quedarse. Sara dio un paso adelante, todavía agarrando su maletín médico. Tiene razón, Marcus. Esta chica me salvó de esos asaltantes. Me habrían matado por estos suministros. La expresión de Fletcher vaciló. Antes de que pudiera responder, un nuevo sonido cortó la noche. Un tamborileo bajo y rítmico proveniente del otro lado de los límites del asentamiento. El sonido se hizo más fuerte, acompañado de cánticos en un idioma que ninguno de los humanos reconoció. Los ojos de Liara se abrieron de par en par. Mi gente viene, le susurró a Caleb. Me han encontrado. El asentamiento entró en acción. Los guardias corrieron a posiciones defensivas. Los padres apresuraron a los niños a entrar al interior. Fletcher gritó órdenes para que todos se armaran. Espera, gritó Caleb. Esto no tiene por qué ser una pelea. Son guerreros sementales, replicó Fletcher. Luchar es lo que hacen. No siempre, interrumpió Lara, con una voz que tenía una autoridad sorprendente. Mi padre viene a buscar a su hija. Si quisiera la guerra ya estarías ardiendo. El tamborileo se detuvo de repente. En el silencio que siguió, una sola voz gritó desde más allá de la valla perimetral. Devuelve a la hija de Tarobal. Y no es necesario derramar sangre esta noche. Fletcher miró a Caleb y luego a Liara con la incertidumbre reflejada en su rostro. ¿Cuántos guerreros? Muchos, respondió Lear simplemente. Más de lo que tienes defensores. Déjame hablar con ellos, instó Caleb. Con Liara, podemos evitar el derramamiento de sangre. Después de una tensa deliberación con otros líderes del asentamiento, Fletcher aceptó de mala gana. La puerta principal se abrió y Caleb salió con Liara a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Más allá de la valla había al menos un centenar de guerreros Sire, su piel azul adornada con marcas tribales blancas que parecían brillar a la luz de la luna. Llevaban lanzas, arcos con flechas dentadas y hojas curvas. En el centro se encontraba una figura imponente que llevaba un elaborado tocado de plumas azules y blancas, con tótems de hueso colgando de intrincadas trenzas. «Padre», gritó Lara mientras avanzaba. La expresión estoica del chamán se quebró con un alivio visible. «Hija», respondió él, y su voz profunda resonó en el campo abierto. «Vives. Gracias a este humano», dijo ella, señalando a Caleb. «Me encontró herida, me dio refugio y curó mis heridas. Compartió su comida, agua e incluso su manta cuando yo tenía frío y fiebre». Terabel estudió a Caleb con una intensidad desconcertante. «Salvaste a mi hija». Caleb tragó saliva con dificultad. «Sí, señor. Fue herida por guerreros Crossi». Un murmullo de furia recorrió las filas de los Ers ante la mención de sus enemigos. «Y lo hiciste sabiendo que ella era Sire», presionó el chamán. «Lo hice porque necesitaba ayuda», respondió Caleb con sinceridad. No importaba a qué tribu perteneciera. El chamán se acercó lentamente, sus guerreros se tensaron protectoramente. Rodeó a Caleb, examinándolo como se inspeccionaría un espécimen inusual. Finalmente, se detuvo justo frente al joven humano. «Los Sers tienen un dicho», dijo Terabel. «El hijo de un enemigo en apuros pone a prueba el corazón del verdadero guerrero». Se giró para encarar a sus guerreros, alzando la voz. Este joven humano pasó esa prueba. Protegió a la hija de tu chamán. Curó sus heridas. Compartió sus preciadas posesiones cuando ella sufrió. Para asombro de Caleb, el imponente chamán se arrodilló repentinamente,
presionando el puño contra el pecho en un saludo formal. Detrás de él, como si obedeciera una orden tácita. Todos los guerreros Sire hicieron lo mismo. El Sire reconoció una deuda de honor con Caleb Mercer, anunció el chamán. Has demostrado ser un hermano para nuestro pueblo. Fletcher y los demás humanos permanecieron en silencio atónito en la puerta del asentamiento. Liara se acercó a su padre, hablando rápidamente en su lengua materna. El chamán escuchó, con expresión cada vez más seria. Mi hija me habla de tu amabilidad, le dijo finalmente a Caleb, y del riesgo que corriste. Tal coraje merece reconocimiento. Se enderezó. Yo, Tarobal, te invito a un festín con el Sire como invitado de honor. Antes de que Caleb pudiera responder, una conmoción estalló entre las filas Sire. Un guerrero se adelantó, más alto que los demás, con una cicatriz que le recorría la sien hasta la mandíbula. Esto es un ultraje, chamán, gruñó en lengua niabi. Los humanos no deberían ser honrados por devolver lo que legítimamente nos pertenece. Liara se interpuso entre el guerrero y Caleb. Silencio, Cano. Hablas fuera de lugar. El guerrero Cano la fulminó con la mirada. Te prometieron conmigo antes de tu tercer verano, hija de Tarov. Tu desaparición retrasó nuestra ceremonia de unión. Y ahora defiendes a esta pálida criatura. La expresión del chamán se endureció. Mi hija dice la verdad. Cano, te olvidas de ti mismo. Yo no olvido nada. Cano espetó. Recuerdo la antigua sabiduría cuando la fuerza determinaba el liderazgo. Cuando el Sire no se inclinaba ante las criaturas que caían del Skull. Su mano se dirigió a la empuñadura de su espada. Desafío al humano. Que demuestre su valía o muera en el intento. Se oyeron jadeos de ambos lados del enfrentamiento. Caleb sintió que la sangre se le escapaba del rostro al comprender lo que estaba sucediendo. Liara nunca había mencionado que estuviera prometida a otro. Cano invoca el derecho de desafío, dijo el chamán con gravedad. Según nuestras leyes, debe responderse. Esto es una locura, intervino Fletcher. El chico tiene 17 años. No puedes esperar que luche contra uno de tus guerreros. Si se niega, respondió Terraal, será visto como una debilidad. La deuda de honor quedará anulada. Caleb dio un paso al frente. ¿En qué consiste este desafío? El chamán lo miró con un respeto renovado. Combate singular, primera sangre o rendición. Cano sonrió con suficiencia. A menos que el humano prefiera luchar hasta la muerte. La primera sangre es suficiente, dijo Terobal con firmeza. Liara agarró el brazo de Caleb. No lo entiendes. Cano es nuestro guerrero más feroz. Nunca ha perdido un desafío. ¿Qué pasa si pierdo?, preguntó Caleb. Serás avergonzado, respondió el chamán. Y Liara estará ligada a Cano como se acordó en su infancia. Caleb miró a Lara, vio el miedo en sus ojos dorados. No por él, se dio cuenta, sino por ella misma. No se trataba solo de honor. Se trataba de su libertad. Acepto el desafío, dijo. Fletcher lo agarró del hombro. Mercer, ¿has perdido la cabeza? No puedes. Es mi elección. Caleb lo interrumpió. O resolvemos esto pacíficamente o se convierte en una batalla donde mueren personas de ambos bandos. El chamán le concedió a Caleb un día para prepararse para el desafío. El asentamiento bullía de tensión mientras humanos y Sirei mantenían una tregua inestable. Cada bando acampaba en extremos opuestos del claro. Sara, la medicara, había ayudado a salvar. Visitó a Caleb mientras éste se sentaba solo junto a la hoguera central del asentamiento. «Eres la persona más valiente o la más estúpida que he conocido», dijo sentada a su lado. «Probablemente ambas». «No tengo muchas opciones», respondió Caleb. «Siempre hay una opción». Le entregó un pequeño recipiente. «Sabiduría medicinal. No te ayudará a ganar, pero podría ayudarte a sanar después». Su expresión se suavizó. «Si es que hay un después». «Gracias por el voto de confianza». Sara lo observó con curiosidad.
De verdad te preocupas por ella, ¿verdad? La chica Sire. Caleb miró fijamente las llamas. Ella no pidió nada de esto. Solo intentaba sobrevivir. ¿Acaso no lo hacíamos todos? Sara, murmuró, mirando hacia las estrellas, las mismas estrellas que su nave colonizadora había surcado antes de dejarlos varados en este mundo alienígena. Al amanecer, Lara se coló en el asentamiento para buscar a Caleb. Llevaba una pequeña bolsa llena de un polvo oscuro. Pintura de guerra, explicó. Te ayudará a moverte más rápido y a ver con más claridad. ¿Está permitido?, preguntó Caleb con escepticismo. Es tradicional. Kano usará el suyo. Empezó a aplicarle la mezcla en la cara y los brazos con movimientos de práctica. Atacará agresivamente, explicó. Es la forma de ser de un Sire, pero su orgullo lo hace predecible. Cuidado con su desmayo izquierdo. Siempre ataca con precisión desde la derecha. ¿Alguna otra debilidad que deba saber? Prefiere su pierna derecha, una vieja lesión de una cacería. Cuando se ve obligado a girar rápidamente, a veces flaquea. Sus dedos se posaron en su mejilla. Pero no lo subestimes. Caleb. Ha matado a 17 retadores. ¿17? Caleb se quedó con la boca seca. ¿Y lo mencionas ahora? Un atisbo de sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Habría cambiado tu respuesta? Lo pensó y negó con la cabeza. No, por eso podrías sobrevivir. Le puso algo en la palma de la mano, una pequeña piedra azul con un cordón de cuero. Para la suerte, aunque los Sers no creen en esas cosas. ¿En qué crees? Habilidad, coraje y la voluntad de sobrevivir. Sus ojos dorados se encontraron con los de él. Tienes las tres cosas. El claro. Se transformó rápidamente en un círculo de combate con guerreros y colonos formando sus límites. Alguien le entregó a Caleb un cuchillo, no el suyo, sino uno de una colonia con un agarre adecuado. Kano se paró frente a él, tras haberse quitado la ropa exterior para revelar un torso cubierto de cicatrices rituales y marcas de batalla. Sostenía un cuchillo curvo que brillaba bajo la luz del atardecer. Las reglas son sencillas, anunció Terraal. El círculo es tu límite. La primera sangre extraída o la rendición terminan el combate. No habrá interferencias. Miró fijamente tanto a los guerreros Sirei como a los defensores humanos. Liara se acercó a Caleb una última vez, hablando en voz baja y urgente. ¿Recuerdas lo que te dije? Su risa fue débil. Lo recuerdo, le aseguró Caleb. Antes de irse, presionó su frente brevemente contra la de él, un gesto de suspiro que él no entendió, pero que percibió su significado. Luego fue arrastrada de vuelta al círculo de espectadores. El chamán levantó su bastón y lo dejó caer con un crujido resonante contra el suelo. Kano se abalanzó de inmediato, cubriendo la distancia entre ellos con una velocidad aterradora. Caleb apenas logró deslizarse de lado, la espada del guerrero cortando el aire donde había estado su pecho un momento antes. La multitud rugió. Emoción del Sire, preocupación de los humanos. Caleb nunca había sido un luchador. Sus habilidades residían en la agricultura, la ganadería y las reparaciones mecánicas. Pero había luchado con otros chicos del asentamiento y entendía la palanca y el impulso. Retrocedió, manteniendo la distancia entre él y el guerrero enfurecido. Ponte de pie y lucha, humano, gruñó Kano, dando vueltas. Caleb mantuvo la respiración tranquila, observando los movimientos de Kano. El guerrero era fuerte, pero torpe. Cada paso anunciaba su siguiente movimiento, una característica que probablemente no importaba contra oponentes que lo enfrentaban de frente, pero que podría darle a Caleb una ventaja si se mantenía a la defensiva. Kano se desmayó a la izquierda, tal como Leera le había advertido, y luego atacó desde la derecha. Esta vez, en lugar de retroceder, Caleb se agachó para esquivar el golpe y le clavó el hombro en el abdomen. Kano gruñó sorprendido, pero permaneció de pie, asestando un fuerte codazo en la espalda de Caleb.
El dolor estalló entre los omóplatos de Caleb. Rodó hacia atrás, por poco, evitando un golpe posterior que lo habría inmovilizado contra el suelo. El rugido de la multitud se intensificó. «El humano tiene espíritu», gritó alguien en un inglés con un fuerte acento. La expresión de Kano se ensombreció. Había esperado una victoria fácil. Caleb se dio cuenta de que el guerrero no solo luchaba por Liara. Él, luchando por salvar las apariencias. Volvieron a rodearse. La espalda de Caleb palpitaba, pero la adrenalina atenuó el dolor. Se desmayó hacia adelante por haber provocado que Kano levantara su cuchillo en defensa, y luego retrocedió rápidamente. «Bailas como una mujer», se burló Kano. «Golpea si tienes el coraje». En lugar de responder, Caleb estudió la postura del guerrero. Kano apoyó ligeramente su pierna derecha. Quizás una vieja lesión. Al moverse, su peso se desplazó momentáneamente, creando un pequeño desequilibrio. Kano, cansado de esperar, cargó de nuevo. Esta vez, Caleb se hizo a un lado y estiró el pie. El guerrero, atrapado a media zancada, tropezó. Caleb cortó con su cuchillo, abriendo un corte superficial en el brazo de Kano. Sangre, violeta oscuro contra la piel azul, brotó de la herida. El silencio se apoderó del claro. Kano se miró el brazo con incredulidad, luego a Caleb con furia asesina. «Primera sangre derramada», anunció Terobbal. «El desafío ha terminado». Caleb Mercer se alza victorioso. Por un momento, pareció que Kano ignoraría la decisión y atacaría de nuevo, con la mano apretada sobre su cuchillo y el cuerpo enroscado para saltar. Pero una docena de guerreros sires se adelantaron, dejando claro que harían cumplir la declaración de su chamán. Con un gruñido de frustración, Kano envainó su espada. «Esto no prueba nada. Sa», espetó. «El humano tuvo suerte». «El humano», respondió Tarobal con calma, demostró coraje y habilidad contra un oponente superior. Los ancestros han hablado a través de su victoria. Se volvió hacia Caleb. «Te has ganado el respeto de los Sirei hoy». La tensión en el claro comenzó a disiparse. Los guerreros Sire bajaron sus armas. Los defensores humanos, siguiendo las indicaciones de Fletcher, hicieron lo mismo con cautela. Liara se separó de la multitud y se acercó a Caleb. Sus ojos dorados brillaban con algo que él no pudo identificar. Alivio, gratitud y quizás algo más. «Luchaste bien», dijo en voz baja. «Pocos han superado a Kano». Caleb logró. Sonrisa temblorosa. «Tuve suerte y recibí buenos consejos». El chamán se unió a ellos, colocando una mano sobre el hombro de su hija. «La deuda de honor se duplica ahora. Salvaste la vida de mi hija y la liberaste de una atadura no deseada». Estudió a Caleb pensativamente. Tal vez los antepasados guiaron a su gente a nuestro mundo con un propósito mayor del que comprendíamos. Fletcher se abrió paso entre la multitud. Su rostro era una máscara de emociones conflictivas. «Mercer, el Consejo todavía tendrá preguntas sobre esta situación». «Entiendo», respondió Caleb. «Como gesto de nuestra gratitud», dijo Terobbal, «el Señor ofrece un pacto de paz con su asentamiento. Nuestros cazadores compartirán territorios. Nuestros curanderos intercambiarán conocimientos. Nuestros guerreros protegerán tus límites de los Crossi y otras amenazas». Los ojos de Fletcher se abrieron de par en par. El asentamiento había luchado con recursos limitados y amenazas constantes desde el desembarco. Una alianza así podría cambiarlo todo. «Eso tendría que discutirse con nuestro pleno», dijo con cautela. Por supuesto, el chamán hizo un gesto y sus guerreros comenzaron a retirarse. «Regresaremos en 3 días para recibir su respuesta». Miró a Caleb y honró debidamente a nuestro nuevo hermano. Cuando el padre partió con Liara entre ellos a regañadientes, Caleb se encontró siendo el centro de atención de todo el asentamiento. Algunos rostros mostraron enojo por su engaño. Otros se preguntan qué había logrado. Su padre se abrió paso entre la multitud,
con una mezcla de furia y alivio en su rostro curtido. Hijo, ¿en qué estabas pensando? Podrías haber muerto. No podía dejarla morir, papá, dijo Caleb simplemente. Y no podía permitir que todos ustedes siguieran, temiéndoles sin saber la verdad. Esa noche, después de horas de interrogatorio por parte del consejo, Caleb finalmente regresó a la vivienda de su familia. El cansancio lo agobiaba, pero el sueño seguía siendo esquivo. Su cuerpo le dolía por la pelea con Cano, y su mente estaba llena de pensamientos sobre Leara. ¿Había hecho lo correcto al dejarla ir con su gente? ¿Aceptaría el consejo la oferta de alianza de Tarobal? ¿Y qué pasa con Cano? ¿Aceptaría su derrota tan fácilmente? Un suave golpe en su ventana lo sacó de sus pensamientos. Lo abrió y encontró a Liara agachada en el alféizar, con un dedo en los labios. No deberías estar aquí, susurró, ayudándola a entrar. Si te atrapan a ti, a mí no, le aseguró. Los señores se mueven como sombras cuando deseamos hacerlo en la penumbra. Su piel azul parecía brillar débilmente. Tenía que advertirte. ¿Advertirme sobre qué? Cano ha reunido seguidores, guerreros que creen, como él, que el Señor debería expulsar a todos los humanos de nuestro mundo. Sus ojos dorados estaban graves. Planean atacar su asentamiento antes de la ceremonia de paz. A Caleb se le heló la sangre. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Atacarán desde el oeste, donde sus defensas son más débiles. Ella le agarró el brazo. Mi padre no lo sabe. Cano se mueve en secreto, desafiando su autoridad. Tengo que advertir a Fletcher y al consejo. Si les cuentas el plan del Señor y atacas, se prepararán para la guerra, no para la paz. La oferta de mi padre será rechazada. Entonces, ¿qué hacemos? La expresión de Leara estaba determinada. Nosotros mismos detuvimos Cano. ¿Cómo? ¿Solo somos nosotros dos contra cuántos guerreros? 12, sus seguidores más fieles. Metió la mano debajo de su prenda y sacó una pequeña bolsa. Traje estas pinturas de guerra del Señor. Con él podrás moverte sin ser visto en el bosque nocturno. Caleb la miró fijamente. ¿Quieres que les hagamos una emboscada? Eso es suicidio. No emboscada. Exponer. Si podemos capturar a Cano y llevarlo ante mi padre, su traición quedará al descubierto. Perderá todo honor entre nuestro pueblo. Fue una locura. 2 adolescentes contra 12 guerreros endurecidos. Y aún así, la alternativa era peor. Guerra entre sus pueblos con innumerables muertos en ambos bandos. ¿Dónde se reunirán? Caleb preguntó. La cresta occidental. Hay una cueva donde Cano entrena a sus seguidores en secreto. Sacó de su bolsa un mapa rudimentario dibujado sobre un trozo de corteza. Aquí se reunirán al anochecer para preparar su ataque. Caleb estudió el mapa y reconoció el relieve que ella indicaba. Eso es al menos 2 horas de caminata desde aquí. Debemos partir antes del amanecer. Sus ojos buscaron los de él. ¿Vendrás o debería enfrentarlo solo? La pregunta no era justa y ambos lo sabían. Iré, dijo Caleb, pero necesitamos un plan mejor que simplemente capturar a Cano. Pasaron la siguiente hora planeando su aproximación, aprovechando el conocimiento de Lara sobre las tácticas SAR y la familiaridad de Caleb con el terreno. Cuando terminaron, ninguno estaba seguro del éxito, pero era mejor que nada. Descansa un poco, dijo Lara finalmente. Regresaré antes del amanecer. Esperar. Caleb metió la mano debajo de su cama y sacó la manta térmica que le había dado en el granero. Toma esto. Las noches son frías en las montañas. Lara aceptó la manta, sus dedos rozando los de él. Tu gente crea maravillas, dijo en voz baja. Tal vez juntos nuestros pueblos podrían crear metas aún mayores. Con eso, salió por la ventana y desapareció en la noche. Aún no había amanecido cuando Leara regresó. Caleb estaba listo, con una pequeña mochila llena de artículos esenciales, agua, barras de raciones, suministros médicos básicos y su fiel cuchillo de caza.
Dejó una nota vaga para sus padres, diciendo que saldría de casa temprano. Avanzaron por el bosque con Lara a la cabeza. Su afinidad natural por la naturaleza era evidente en cada paso silencioso. Caleb hizo todo lo posible por igualar su sigilo, aunque se sentía torpe en comparación. El extraño follaje azul que antes le había parecido tan extraño ahora les proporcionaba un refugio bienvenido mientras ascendían hacia la cresta occidental. Deberíamos llegar a la cueva al mediodía, susurró Liara durante un breve descanso. Eso nos dará tiempo a explorar su lugar de reunión antes de que llegue Kano. El terreno se volvió más empinado, obligándolos a usar las manos además de los pies para ascender. El sudor empapaba la camisa de Caleb a pesar del aire fresco de la montaña. Liara se movía con una facilidad envidiable. Su cuerpo parecía adaptarse al accidentado paisaje. A medida que se acercaban a la cima de la cresta, Lara, de repente se quedó paralizado, levantando una mano en señal de advertencia. Caleb se detuvo, aguzando el oído. Al principio, no oyó nada más que el suave susurro de las hojas en la brisa. Luego, voces que hablaban el áspero y gutural dialecto de la lengua naave. Exploradores, susurró Ra, arrastrando a Caleb tras una enorme roca. Dos de ellos. A través de un estrecho hueco entre las rocas, Caleb vislumbró a dos guerreros sire moviéndose por la cresta, con arcos listos en sus manos. Llevaban mínimas marcas tribales, seguidores de Kano, intentando evitar ser identificados con su clan. Llegan temprano, susurró Caleb. Tu información estaba incompleta, terminó Liara con expresión preocupada. Kano es más cauteloso de lo que esperaba. Los exploradores pasaron a menos de 10 metros de su escondite, tan cerca que Caleb pudo ver las plumas individuales que adornaban sus armas. Por un instante desgarrador, un guerrero se detuvo, con la cabeza ladeada como si escuchara. Luego, aparentemente satisfecho, siguió adelante. No podemos acercarnos a la cueva por esta dirección, dijo Liara una vez que los exploradores estaban fuera del alcance del oído. No sin ser vistos. Caleb estudió la cresta. Señaló un estrecho barranco que les atravesaba el camino. Si lo seguimos bajando y rodeando, podríamos acercarnos desde abajo. Liara asintió. Buen ojo. El sire rara vez protege desde abajo. No es nuestra costumbre esperar que los enemigos trepen hacia nosotros. El barranco proporcionaba cobertura, pero lo hacía peligroso. Las rocas sueltas amenazaban con provocar pequeñas avalanchas a cada paso. Caleb casi perdió el equilibrio en el empinado descenso en 2 ocasiones, pero solo los rápidos reflejos de Lara lo salvaron. Al rodear la base de la cresta, la boca de la cueva apareció a la vista. Una oscura grieta en la ladera, parcialmente oculta por una cortina de enredaderas colgantes. 2 guerreros más montaban guardia, alerta y con las armas listas. ¿Cómo lo superamos?, susurró Caleb. Liara buscó su bolsa. La pintura de guerra. Nos ayudará a mimetizarnos con las sombras. Empezó a aplicar pigmento azul oscuro y negro a su espuma con patrones precisos. Así, ella, le indicó, guiando los dedos de Caleb mientras imitaba sus movimientos. La pintura se sentía fresca contra su piel, con un ligero hormigueo que se extendía al secarse. Para su asombro, cuando le se movió hacia una zona de sombra moteada, pareció desaparecer parcialmente, su silueta difuminándose en la oscuridad circundante. ¿Cómo funciona?, preguntó fascinado. La pintura proviene de la corteza del árbol fantasma. Absorbe la luz en lugar de reflejarla. Sonrió ante su asombro. No todas las ventajas de un sire provienen de la fuerza, Caleb Mercer. Subieron con cuidado la pendiente bajo la cueva, aprovechando cualquier refugio disponible. Cuando llegaron justo debajo de los guardias, Liara sacó una pequeña caña hueca de su bolsa. ¿Qué es eso?, susurró Caleb. Un dardo somnífero, respondió ella, cargando un pequeño proyectil en la caña. No les hará daño permanente. Con serena precisión, se llevó la caña a los labios y exhaló con fuerza.
El guardia de la izquierda se dio una palmada repentina en el cuello como si le hubiera picado un insecto. En segundos, su postura se relajó y se desplomó contra la pared de la cueva. El segundo guardia activó una alarma, buscando su arma, solo para recibir un dardo. Logró dar 2 pasos tambaleándose antes de desplomarse junto a su compañero. Rápido, instó Liara, ya dirigiéndose a la entrada de la cueva. El seditivo solo dura unos minutos. Arrastraron a los guardias inconscientes hasta un matorral cercano y los ataron con tiras de vid. Dentro de la cueva, las antorchas iluminaban un espacio más grande del que Caleb había esperado. Dibujos toscos cubrían las paredes. Planes de batalla, se dio cuenta con escalofríos. Diagramas del asentamiento de Norsrey con vectores de ataque claramente marcados. Kano planea más que una simple incursión, susurró Lara mientras estudiaba los dibujos. Esta es una estrategia de asalto total. Tenemos que advertir a ambos pueblos, dijo Caleb. Esto ahora va más allá de nosotros. Un ruido en la entrada de la cueva hizo que ambos se congelaran. Se acercaron pasos. Varios guerreros regresaban de patrulla. Se apiñaron en una oscura cueva. La pintura de guerra los hacía casi invisibles a la luz parpadeante de la antorcha. Entraron 3 guerreros hablando en voz baja. Uno que Caleb reconoció inmediatamente. Kano, con su rostro marcado por una mueca permanente. Los otros 2 no eran familiares, pero por su deferencia, claramente eran subordinados. El perímetro está seguro, informó uno. Ninguna señal de los leales a Tarobal. Kano asintió. Bien. Los demás llegarán al anochecer. Avanzamos contra el asentamiento humano a medianoche. ¿Y el chamán, el tercer guerrero, preguntó? ¿Qué pasa si él interfiere? La expresión de Kano, se oscureció. Mi desafío al ser humano era legal según la ley tribal. Mi desafío a Taro será igualmente así. Dio unos golpecitos a un cuchillo ceremonial que llevaba en el cinturón. Esta noche el semental tendrá un nuevo líder. Alguien que restaurará nuestra gloria expulsando el cielo caído de nuestro mundo. Caleb sintió que Liara se ponía rígida a su lado. El golpe planeado fue peor de lo que habían imaginado. No solo un ataque al asentamiento, sino el derrocamiento del propio Taro. Tenemos que volver, susurró Ra, apenas audible. Ahora, comenzaron a avanzar lentamente hacia la entrada de la cueva, permaneciendo dentro de las sombras más profundas. Ya casi habían llegado al umbral cuando se produjo el desastre. El pie de Caleb desprendió una pequeña piedra, haciéndola rodar por el suelo de la cueva. Los guerreros giraron hacia el sonido, con las armas inmediatamente en la mano. ¡Intrusos! Kano ladró. ¡Encuéntrenlos! En el caos que siguió, Caleb y Liara abandonaron el sigilo por la velocidad. Salieron de la cueva y corrieron pendiente abajo mientras se oían gritos detrás de ellos. Las flechas silbaban y se incrustaban en los árboles y la tierra que las rodeaba. «Sepárense», gritó Liara. «Nos vemos en la confluencia del río». Antes de que Caleb pudiera protestar, ella giró a la derecha, atrayendo a varios perseguidores tras ella. Los guerreros restantes, incluido el propio Kano, se centraron en Caleb, reconociendo al humano como el premio mayor. Caleb corrió como nunca antes lo había hecho, saltando troncos caídos y abriéndose paso entre la maleza. Su familiaridad con el terreno le dio una ligera ventaja, pero los guerreros Sire eran más rápidos y ágiles. La brecha entre ellos se fue reduciendo poco a poco. Una flecha le rozó el brazo, desgarrando la tela y la piel. Otro estuvo a punto de alcanzar su cabeza. La desesperación impulsó su huida al llegar al borde de un barranco escarpado. Demasiado ancho para saltar, demasiado profundo para sobrevivir a una caída. Atrapado, se giró para enfrentar a sus perseguidores. Kano se acercó lentamente, saboreando el momento, flanqueado por 2 guerreros con flechas preparadas y listas. El humano que se cree un guerrero, Kano, se burló. ¿De verdad creíste que podías interferir en mis planes? Tus planes destruirán a ambos pueblos,
respondió Caleb, luchando por controlar su respiración. El asentamiento contraatacará. Habrá bajas en ambos bandos. Como debe ser, la voz de Cano, Unk, se elevó con fervor. Somos guerreros. No hacemos las paces con los invasores. Sacó un cuchillo ceremonial, el que había indicado que se usaría contra los Caroval. Tu muerte será la primera de muchas esta noche. Cuando Cano dio un paso adelante, un grito de guerra hendió el aire. Liara se lanzó desde una rama que sobresalía, aterrizando directamente sobre uno de los arqueros. El guerrero cayó con fuerza, su arco resonando. El segundo arquero giró, intentando apuntar a Liara, dándole a Caleb la oportunidad que necesitaba. Lo abordó, tirándolo al suelo. Rodaron por el suelo, luchando por el control del arma. Caleb logró golpear la muñeca del guerrero contra una roca, obligándolo a soltar el arco. Mientras tanto, Liara se enfrentaba a Cano en combate singular. Sus movimientos eran fluidos y precisos, pero Cano era más fuerte y experimentado. La hizo retroceder paso a paso hacia el borde del barranco. Traicionas a tu propia gente por este humano, gruñó Cano, asestando un tajo con su espada. Liara evadió el golpe. Milímetros. Lucho para proteger a mi gente de ti. Caleb despachó a su oponente con un golpe contundente en la sien y luego agarró el arco caído. Tiró una flecha, apuntando a Cano, pero dudó. Los guerreros se movían demasiado rápido, forcejeando al borde del barranco. No podía arriesgarse a golpear a Liara. Cano agarró la garganta de Lara, levantándola del suelo. La debilidad de tu padre corre por tus venas, gruñó, balanceándola sobre el barranco. El Señor será más fuerte sin la línea de Taro. No, gritó Caleb, cargando hacia adelante. Se estrelló contra el costado de Cano, rompiendo su control sobre Liara. Los tres cayeron peligrosamente cerca del borde. Las rocas se desmoronaron bajo ellos mientras forcejeaban. Caleb asestó un puñetazo contundente a la mandíbula de Cano, pero el guerrero apenas se inmutó. Un revés envió a Caleb al suelo. Liara aprovechó la distracción para recuperar el cuchillo caído de Cano. Se abalanzó, pero Cano anticipó el movimiento, agarrándola por la muñeca y retorciéndose hasta gritar de dolor. En ese instante de distracción, el suelo cedió bajo sus pies. El borde del barranco se derrumbó, lanzando a Cano y Lara al abismo. Caleb se abalanzó y logró agarrar la mano de Liara mientras ella caía. Se encontró medio colgando del borde, sujetando todo su peso con un brazo mientras forcejeaba con la mano libre y los pies para agarrarse. Cano no tuvo tanta suerte. Su grito resonó al desaparecer en las profundidades neblinosas. Aguanta, jadeó Caleb, sintiendo que su agarre sobre Liara y el borde se desmoronaba se debilitaba. Suéltame, dijo Lara, mirándolo con calma y aceptación. Sálvate. Caleb gruñó, redoblando su esfuerzo. Con una lentitud agonizante, logró levantarla hasta que pudo agarrarse al borde. Juntos, se alejaron a rastras del traicionero borde, desplomándose en tierra firme, con el pecho agitado. Tenemos que avisar a todos, dijo Caleb entre jadeos. Puede que Cano se haya ido, pero sus seguidores seguirán atacando. Lara asintió, haciendo una mueca al ponerse de pie. Mi padre primero. Recordaba a los guerreros leales. Bajaron de la montaña tan rápido como sus cuerpos maltrechos se lo permitieron. El sol ya se ponía cuando llegaron al campamento de los Ers. Una serie de tiendas de cuero dispuestas en círculos concéntricos alrededor de una hoguera central. Su llegada causó una conmoción inmediata. Los guerreros los rodearon, con las lanzas en alto hasta que Liara llamó a su padre. Tarobal emergió de la tienda más grande. Su expresión oscilaba rápidamente entre la sorpresa, el alivio y la preocupación. Hija, ¿qué ha pasado? Se abalanzó sobre ellos, observando sus heridas y su estado desaliñado. Entre ambos, Caleb y Liara le explicaron todo: el complot de Cano, el ataque planeado contra Tarobal y el asentamiento, su enfrentamiento en la cueva y la caída de Cano.
El rostro del chamán se tornó serio. Kano tenía más partidarios de los que creía. Incluso ahora, podrían estar preparándose para el ataque. Se giró hacia su guardia personal. Convoca a los leales vacareros. Debemos evitar que esta traición desencadene una guerra con los humanos. También debemos advertir a mi asentamiento, insistió Caleb. Si se acercan seres armados en la oscuridad, nuestros defensores dispararán primero y preguntarán después. Tarobal asintió. Vayan y lleven a mis corredores más rápidos como escoltas. Asegúrense de que sus líderes comprendan que venimos como aliados, no como enemigos. El viaje de regreso a Norsrey fue una mezcla de esfuerzo y urgencia. Flanqueado por 3 guerreros Sire, Caleb corrió por el bosque que se oscurecía, ignorando las protestas de sus músculos exhaustos. Llegaron al asentamiento justo cuando se activaron las luces del perímetro para la noche. Los guardias alzaron sus armas al verlos acercarse hasta que Caleb gritó su identidad. El propio Fletcher llegó a la puerta, boquiabierto al ver al niño humano en compañía de guerreros Sire. «Tenemos una emergencia», jadeó Caleb. «Los guerreros Rohirrim planean atacar esta noche. Tarobal está reuniendo fuerzas para detenerlos, pero podrían alcanzarnos primero». El entrenamiento de Fletcher tomó el control. Dio órdenes rápidas para reforzar el perímetro, armar a todos los defensores capaces y trasladar a los no combatientes al refugio central. ¿Cuántos atacantes? Él exigió. Caleb calculó que unos 20. Posiblemente más. ¿Y cuántos trae Tarobal? Al menos el doble de ese número, respondió uno de los escoltas del Sire en un inglés con acento. Pero quizá no lleguemos antes que los traidores. Fletcher dudó solo brevemente. Esperaremos hasta que llegues. Pero necesito ser absolutamente claro. Tus guerreros se identificarán. ¿Cómo? Banderas blancas, respondió el guerrero. El color de la casa de Tarobal. Los traidores no llevarán tales marcas. El asentamiento se transformó en una fortaleza. En cuestión de minutos, todos los cuerpos capaces tomaron posiciones, algunos con el limitado suministro de armas de fuego de la colonia, otros con armas improvisadas. Caleb se encontró asignado a la barricada occidental junto a Sara, la médica que él y Leara habían salvado de los asaltantes. «Menudo lío has causado», comentó mientras comprobaba la carga de su porra eléctrica. «No intencionalmente», respondió Caleb, mientras observaba la línea de árboles en busca de movimiento. A veces los cambios más importantes no son intencionales. Ella le dirigió una mirada de reojo. El consejo iba a exiliarte, ya sabes, antes de todo esto por albergar a un extraterrestre. Caleb no estaba sorprendido. Las reglas del asentamiento sobre el contacto con especies autóctonas eran estrictas. Y ahora, Sara se encogió de hombros. Ahora podrías habernos salvado a todos. Es curioso cómo funcionan las cosas. El ataque se produjo de repente. Formas oscuras emergen del bosque sin previo aviso ni grito de guerra. Las flechas saltaron sobre las barricadas, obligando a los defensores a agacharse para cubrirse. Varios de los seguidores de Kano llegaron a la valla perimetral, atacando la barrera con hachas primitivas pero efectivas. «Mantén la línea». Fletcher gritó desde su posición en la puerta principal. «Vienen refuerzos». Caleb disparó su arco prestado contra los atacantes, más para mantenerlos a raya que con alguna esperanza real de alcanzar objetivos en la oscuridad. A su lado, Sara manejaba su bastón eléctrico con sorprendente habilidad, repeliendo a un guerrero que logró escalar la valla. La batalla estaba en un equilibrio precario. La posición defensiva superior del asentamiento se compensa con el mayor número de guerreros Sire y su experiencia en combate. Justo cuando parecía que el perímetro iba a derrumbarse, nuevos sonidos se elevaron desde el bosque. Tambores rítmicos y gritos de batalla que Caleb reconoció como la firma de las fuerzas de Tarobal. Banderas blancas aparecieron en el borde del bosque, iluminadas por las luces del perímetro del asentamiento. Los guerreros de Tarobal cayeron sobre los seguidores de Kano por la espalda, creando un caos inmediato en sus filas.
Atrapados entre los defensores del asentamiento y los leales Sirei, los atacantes perdieron rápidamente la cohesión. En medio de la lucha, Caleb vio a Liara moviéndose a través de la batalla. Con una gracia letal, incapacitando a los oponentes con golpes precisos en lugar de golpes mortales. Incluso en combate, la hija del chamán mostró misericordia. La batalla terminó tan repentinamente como había comenzado. Superados en número y flanqueados, los atacantes sobrevivientes se rindieron o huyeron en la oscuridad. El propio Terraal se acercó a la puerta del asentamiento, con una bandera blanca en la mano, solicitando entrar. Fletcher, después de considerarlo un momento, ordenó que se abriera la puerta. El Seaman entró, seguido por Lara y una pequeña guardia de honor. Los dos líderes se encontraron en el claro central, rodeados de cautelosos combatientes de ambos bandos. La amenaza ha terminado, anunció Tarovale. Los que siguieron a Keanu fueron capturados o dispersados. Se enfrentarán a la justicia tribal por su traición. La postura de Fletcher permaneció tensa. ¿Y qué garantías tenemos de que esto no volverá a suceder? Que alguna otra facción de tu pueblo no decida que los humanos deben ser exterminados. No puede existir ninguna garantía absoluta entre ningún pueblo, respondió el chamán. Pero quizás algo más fuerte que las garantías, la necesidad mutua y el respeto. Hizo un gesto hacia donde Caleb y Liara estaban parados uno al lado del otro, ensangrentados pero erguidos. Nuestros jóvenes nos han mostrado un camino mejor que la sospecha y la separación. El Consejo de Colonización convocó una sesión de emergencia allí mismo, en el claro. Después de un acalorado debate, se llegó a una decisión. La alianza que Terobal había propuesto días antes sería aceptada con añadidos que abordarían la defensa mutua y el intercambio cultural. 3 días después, tal como lo habían prometido, los Ireai regresaron con todo su atuendo ceremonial. Esta vez no hubo tensión ni enfrentamiento en el perímetro. Las puertas del asentamiento se abrieron para darles la bienvenida con el consejo en pleno reunido para recibir a Taroval y su delegación. Caleb estaba de pie al frente. El colgante de piedra azul que Liara le había regalado era visible contra su mejor camisa. Cuando Liara emergió de entre los guerreros, sus miradas se encontraron a través del claro. Por un momento, pareció que eran las únicas 2 personas existentes. La ceremonia que siguió unió a los 2 pueblos de una manera que nadie podría haber predicho. Tarval declaró a Caleb miembro honorario del Sire, marcando su frente con pintura blanca que simbolizaba su nuevo estatus. A cambio, el Consejo le concedió a Liara la libertad de moverse dentro del asentamiento, la primera Asure en recibir tal privilegio. Cuando concluyeron los procedimientos formales, Liara encontró a Caleb al borde de la celebración. «Mi padre me ha designado como enlace en vuestro asentamiento», dijo. «Gracias a mis habilidades con el idioma, el Consejo me ha nombrado su representante ante el Señor», respondió Caleb con una sonrisa. «Parece que nos veremos mucho». Los ojos dorados de Liara lo estudiaron. «La manta que me diste cuando estaba herido. Un acto de bondad tan simple. ¿Quién hubiera podido saber que esto nos llevaría a esto?» De una bolsa que llevaba en la cintura, sacó la manta térmica ahora doblada en un pequeño cuadrado. «Te lo devuelvo, Caleb Mercer, no porque no lo valore, sino porque ya no lo necesito para recordar tu compasión». Caleb sacudió la cabeza, empujándola suavemente hacia ella. «Consérvelo como recordatorio de que a veces los gestos más pequeños pueden cambiar mundos». Esa noche, mientras los humanos y los Sers celebraban su nueva alianza alrededor de fogatas compartidas, intercambiando historias y probando con cautela las comidas de los demás, Caleb observó a Liara demostrando señales de caza de Sers a los fascinados niños del asentamiento. Sara se unió a él, siguiendo su mirada con una sonrisa cómplice. Entonces, el niño que le dio su manta a una niña extraterrestre termina cambiando el destino de 2 especies. «Simplemente hice lo que me pareció correcto en ese momento», respondió Caleb. «Generalmente así es como ocurren los mejores cambios». Ella le dio un codazo en el hombro. «¿Y ahora qué? ¿Diplomático?
Caleb miró la reunión. Humanos e ingenuos que trabajan para superar siglos de aislamiento y desconfianza, encontrando un terreno común en su lucha compartida por sobrevivir en este hermoso y peligroso mundo. Ahora construimos algo nuevo, dijo. Juntos.